Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches. Buenas noches. Pues estamos otra vez aquí reunidos por medio de de internet para poder continuar con las conferencias que hemos estado hablando y el estudio acerca de lo que el apóstol Pedro tiene que decirnos de su experiencia con Dios. Obviamente estamos tratando este asunto de las epístolas de Pedro de una manera particular y pues vamos a tratar de poner atención, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a hablar acerca de la vida cristiana. Este es un tema que a muchos no les gusta, pero vamos a hablar de la vida cristiana y sus sufrimientos, porque algunos piensan que una vez siendo cristiano ya no sufres, pero sí, sí sufres. Y Pedro toca este punto, así como también lo toca Pablo, lo toca Juan en el Apocalipsis. Y hay tiempos difíciles, tiempos sobre todo cuando hay persecución en la vida cristiana por causa del Evangelio. Bueno, vamos a ver qué nos dice Pedro acerca de todo esto y sobre todo abarcando de todo esto, todo este tema de la vida cristiana y los sufrimientos, ver por ejemplo qué es el deseo de Dios y qué es lo que Dios quiere. Así es que vamos a hacer un pequeño repaso de todo también y a ver hasta dónde avanzamos. Vamos a orar y vamos a tomar este tiempo para pedirle a Dios ayuda y que su Espíritu Santo nos cobije en todo esto y pueda traernos la luz acerca de las Escrituras. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, porque tu presencia nos ayude, Señor, a tener un entendimiento claro, Señor, de las Escrituras y poder, Señor, de esta manera caminar contigo con la verdad. Ayúdanos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, la vida de todos los que están oyendo. Te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado y está escuchando esto, Señor, y de los que lo van a escuchar después. Que podamos, Padre, ser guardados y bendecidos, Señor, por tu presencia a través de tu palabra. Señor, nos acercamos a ti, Señor, la leche espiritual no adulterada, la palabra viva, y a ti encomendamos este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, pues hoy nos toca ver lo que es Primera de Pedro 2, del 11 al 20, versículos del 11 al 20, y quiero darle una lectura a esta parte de la Biblia para después comenzar. Dice: amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Alguno a causa de la conciencia, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10, se nos revela la meta de Dios. Se nos muestra cuál es el deseo de Dios. Dios desea una casa edificada, esto es lo que ya hemos hablado, pero lo necesito repasar
poner la base de todo lo que viene. Dios desea una casa edificada, un sacerdocio para su expresión. Es decir, un sacerdocio que pueda testificar y pueda ponerse al servicio de Dios, tanto para ministrarle a Dios como para ministrarle también a los hombres. Ahora, todo esto, esta casa como el sacerdocio, deben ser corporativos, no es un sacerdote ahí aislado, ni por allá una casa aislada, sino es algo corporativo que tiene que ver con la iglesia. Acuérdense que Dios desde el principio buscó un reino, buscó una nación, le dijo al hombre antes de que cayera que creciera y se multiplicara, ¿no? Porque Dios quería un pueblo, quería una nación, entonces Dios lo va a conseguir y de hecho lo está consiguiendo. Finalmente el objetivo de Dios no ha cambiado y el deseo de Dios no ha cambiado. Él quiere un cuerpo grande, Él quiere una nación grande, Él quiere algo corporativo y a través de la iglesia el Señor lo está haciendo ahora. Ahora, esto también lo indican ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada de los sustantivos colectivos usados en el versículo 9 del capítulo 2, versículo 9, dice linaje, sacerdocio, nación y pueblo? Primero, Dios desea una casa en la cual morar, ¿no? Como todos sabemos, una casa no se puede edificar con una sola pieza de material. Al contrario, una casa se puede edificar al combinar muchos materiales diversos. Este edificio, pues se utilizó cemento, se utilizó grava, se utilizó arena, se utilizó madera, se utilizó muchas cosas para poder llegar hasta el final de todo esto. Entonces, se utilizan para edificar todo esto muchos materiales. Ahora, lo importante de todo esto es que además de una casa en la cual morar, Dios también desea un sacerdocio que le sirva, ¿no? Un sacerdocio que esté al servicio de Dios. Dios no desea sacerdotes individuales, sino un sacerdocio corporativo, es decir, una entidad corporativa de sacerdotes para su servicio. Ahora, la casa y el sacerdocio, que son algo corporativo, cumplen la función de expresar a Dios. Y esto lo indica el versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, anunciar las virtudes de Dios tiene que ver con que anunciemos nosotros lo que Dios es, porque Dios se manifestó a través de sus virtudes en Cristo. Cristo tuvo muchas virtudes de las cuales el apóstol Pedro fue testigo, y entonces eso seguramente se le quedó muy presente al apóstol Pedro, el hecho de poder anunciar las virtudes de Jesucristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, anunciar las virtudes de Dios tiene que ver con el hecho de expresar lo que Dios es, no lo que nosotros somos, sino lo que Dios es. Anunciar las virtudes del Señor significa expresarlo conforme a lo que Él es. Entonces, Dios es rico en sus virtudes. Él es amoroso, Él es bueno. Y tanto su amor como su bondad, entre otras cosas, pues obviamente son virtudes. De hecho, cada uno de los atributos de Dios son virtudes suyas y debemos anunciar, dice aquí el apóstol Pedro, tales virtudes. Entonces, siempre que prediquemos el evangelio, siempre que enseñemos la verdad tocante al Señor Jesucristo, debemos anunciar sus virtudes. Sin embargo, a diferencia de lo que hacen muchos cristianos de hoy, ¿no? Este anuncio debe hacerse de una manera corporativa y no de una manera individual. Obviamente, el cuerpo está cumpliendo una función y también nosotros como gente salva estamos cumpliendo una función, que estamos colaborando con el pueblo de Dios para poder edificar el edificio de Dios. Y entonces tenemos que, como iglesia, anunciar estas virtudes de Dios. Así es que nosotros crecemos al beber, según dice el apóstol Pedro, de la leche de la palabra dada sin engaño, y entonces de esta manera somos transformados. Todo esto ya lo vimos, es un repaso.
Ahora, el hecho de que seamos transformados al beber esta leche sin malicia de Dios, que es Cristo mismo como leche, su palabra, entonces nos va a permitir esto ser edificados como casa para morada de Dios y como sacerdocio para su servicio. Acuérdate, como casa de Dios somos morada de Dios, pero como sacerdocio de Dios somos para su servicio. Y más aún, esto nos va a permitir expresar a Dios conforme a sus virtudes. Entonces, estos son los asuntos principales que trata esta segunda sección de esta epístola, que abarca del versículo 1 al 10 del capítulo 2, que ya obviamente vimos. Ahora, yéndonos un poquito para atrás. En el primer capítulo de Pedro tenemos la economía de Dios, tenemos la manera en cómo Dios funciona, la cual produce plena salvación de Dios y a su vez esta hace posible que podamos recibir la vida de Dios y llevar una vida santa y también amar a los hermanos con un amor genuino, como ya hablamos, de un amor sin fingimiento. ¿Se acuerdan que tocamos eso en otra conferencia? En los versículos 1 y 2 vemos que los peregrinos de la dispersión se encuentran bajo la operación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que es un solo Dios, del Dios de la Trinidad. Luego, en el versículo del 3 al 25 del capítulo 1, vemos la plena salvación que realiza este precioso Dios, que es un Dios trino, triuno, y sus resultados de todo esto. Luego, en el capítulo 2 se aborda el tema del crecimiento en vida, o sea, tenemos que crecer. Hablamos de que no somos un mueble, sino que somos unas entidades vivas y hay un crecimiento metabólico, y entonces vemos que aborda el crecimiento en vida y sus resultados del versículo 1 al 10, ya estamos hablando del capítulo 2. Primero crecemos hacia una plena salvación al alimentarnos de la leche de la palabra, del 1 al 3, y luego somos transformados hasta ser edificados como casa espiritual para morada de Dios, un sacerdocio santo para servicio de Él. Esto está en los versículos 4 al 8 del capítulo 2. Después de esto, los versículos 9 al 10 nos dicen que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro era un pescador, ya lo hemos dicho, pero Pedro tenía también una buena inteligencia. Después de considerar las epístolas del apóstol Pedro, tenemos que darnos cuenta de que Pedro, por lo que escribe y las referencias que hace al Antiguo Testamento y las referencias que hace a la vida en Dios, como ya lo hemos visto, realmente Pedro era un erudito espiritual. Él conocía las Escrituras bien y había tenido las experiencias con Dios, así es que Pedro era realmente un personaje muy interesante. Así es que vamos a tratar de profundizar un poquito más en los escritos. Quiero darles un bosquejo, y tal vez con esto nos quedemos hasta hoy, un bosquejo de Primera de Pedro, para que a través de este bosquejo podamos apreciar la epístola y tener un entendimiento correcto de la epístola y de los puntos que Pedro toca. Vamos a tratar de que sea provechoso este bosquejo, y les voy a dar las citas y los temas para que ustedes los vayan apuntando. Como número 1, tenemos la introducción, que es a los creyentes peregrinos que están bajo la operación del Dios de la Trinidad, como ya hemos visto. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Número 2, la plena salvación del Dios de la Trinidad y sus resultados. Esto es del versículo 3 al 25. Y aquí podemos dividirlo con letras A, B, C, ¿no? La letra A de esta plena salvación del Dios de la Trinidad y sus resultados, que abarcan del 3 al 25 de los versículos del capítulo 1, vemos en primer lugar: A, el Padre regenera. ¿Para qué regenera el Padre? Para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos, dice aquí la Escritura, y preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esto abarca los versículos 3 al 9. Luego,
la letra B. El Espíritu aplica, o sea, el Padre regenera, el Espíritu aplica. ¿De qué manera? Mediante la profecía de los profetas y la predicación de los apóstoles. Esto lo vemos en los versículos 10 al 12. La letra C, fíjate, el Padre regenera, letra A, el Espíritu aplica, letra B, del capítulo del número 2, y Cristo redime, letra C, para una vida santa por la naturaleza santa y para el amor fraternal mediante la purificación obtenida por la verdad que santifica, la cual, mis hermanos, se basa en la regeneración por la simiente incorruptible mediante la palabra viva de Dios. Y esto lo encontramos del 13 al 25. Número 3, el crecimiento en vida y sus resultados, que abarca del capítulo 2, del 1 al 10. Aquí tenemos también 3 letras, A, B y C, en este punto número 3. La letra A, crecer al alimentarse de la leche de la palabra para la plena salvación. Versículos 1 al 3. Estamos en el capítulo 2. Letra B, transformados para la edificación de una casa espiritual donde more Dios, la cual es un sacerdocio santo que sirve a Dios. Versículos 4 al 8. Y letra C de este apartado 3, anunciar las virtudes de aquel que llama. Versículos 9 y 10. Luego, número 4, nos habla de la vida cristiana y sus sufrimientos. Capítulo 2, versículo 11 hasta el 4:19. Y aquí también hay varios apartados. Primero, una manera de vivir excelente ante todos los hombres en todos los asuntos. Esto es lo que plantea aquí la Escritura o el apóstol Pedro. Debemos vivir bien delante de todas las personas en todos los asuntos que tengamos que atender. Y esto está del versículo 11 hasta el 3:13. Fíjate, como peregrinos entre los gentiles, para con las instituciones humanas, de los criados a los amos. Luego el modelo de Cristo del 21 al 25, en la vida matrimonial 3, esto ya llega al capítulo 3, versículos del 1 al 7, en la vida común, versículos 8 al 13 del capítulo 3, y luego sufrir por causa de la justicia según la voluntad de Dios, como Cristo sufrió, versículos 14 al 22, y armarse del sentir de Cristo para sufrir, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Luego la letra D, ministrar como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Ministrar, y lo vamos a hablar todo eso, versículos 7 al 11. Luego la letra E, regocijarse por participar de los sufrimientos de Cristo. Esto está en los versículos 12 al 19. El número 5 habla del romano, o del número 5 de los apartados que estamos viendo, el pastoreo de los ancianos y su recompensa, capítulo 5, versículo del 1 al 4, y aquí tenemos 2 apartados. El primero es los modelos del pastoreo, que abarca el versículo del 1 al 3, y la letra B, la recompensa de parte del príncipe de los pastores, versículo 4. Luego el número 6, la poderosa mano de Dios y la meta que Él tiene, versículos del 5 al 11, y aquí hay 2 apartados. El A, humillados bajo la poderosa mano de Dios, versículos 5 al 9, y B, perfeccionados y cimentados por el Dios de toda gracia, versículo 10 al 11. Y por último, el número 7 es la conclusión, que abarca versículos 12 al 14, y aquí hay 2 apartados. Primero, o el A, el testimonio de la verdadera gracia de Dios, versículo 12, y finalmente los saludos del versículo 13 al 14. Con este bosquejo, tú puedes ahondar un poquito más en esta epístola del apóstol Pedro, que nos sumerge en las experiencias espirituales del Señor Jesucristo.
Vamos ahora a esta sección de 1 de Pedro y empecemos, que es la tercera sección, a examinar la vida cristiana y sus sufrimientos, que son la parte que leímos aquí del versículo 2, del capítulo 2, versículo 11. Es importante que pongamos atención porque vamos a entrar a esta parte que es el número 3 del bosquejo. Y Pedro dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, déjame ver, en Romanos 7, el apóstol Pablo habla de la lucha que tiene en la carne, en el capítulo 7. Los versículos 18 y 23 al 24, el apóstol Pablo nos habla de los deseos carnales que están en el cuerpo caído del hombre. O sea, tenemos un cuerpo caído que tiene deseos en la carne. Y esos deseos están ahí, y a estos deseos se refiere el apóstol Pedro cuando dice aquí: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos están aquí, batallan contra tu alma y contra mi alma, ¿no? Contra tu ser interno, compuesto de la mente, la voluntad y la parte emotiva. Este ruego de Pedro hace que a los creyentes, en el capítulo 2, versículo 11, se basa en lo que dijo en las dos partes previas a esto. Fíjate, en particular, este ruego se basa en el nuevo nacimiento y en el crecimiento de vida. Cuando Pedro dijo: os ruego, en realidad está diciendo: les suplico. En el versículo 11, Pedro llama a los cristianos peregrinos y extranjeros, a los creyentes, extranjeros y peregrinos. Entonces, él ruega a estos extranjeros, él ruega a estos peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. Ahora, este ruego es un asunto muy práctico, no es una cuestión de doctrina, sino algo muy práctico, ¿no? Es como si Pedro les estuviera diciendo: les ruego a todos ustedes que se abstengan de los deseos carnales. ¿No saben quiénes son ustedes? ¿No? Pedro les está diciendo: ustedes no son personas del mundo, son peregrinos y extranjeros, es decir, personas que pertenecen a otro reino, que pertenecen a otro país y que viajan por un país extranjero. Y esto nos hace, mis hermanos, compañeros del pueblo de Israel, mientras ellos pasaban como extranjeros y peregrinos antes de llegar a Canaán, la tierra que Dios les había dado. Acuérdate que ellos cayeron en un montón de pecados carnales con las hijas de otros reinos por los que pasaron, los edomitas, etcétera. El pueblo de Israel, desobedeciendo a Dios, no se pudo abstener de llevar a cabo los deseos de su carne y se mezcló con otros pueblos. Este es el ruego que está haciendo el apóstol Pedro a los extranjeros y peregrinos para que se abstengan de los deseos carnales. Y entonces, lo que Pedro parece decirles aquí es que ustedes están de viaje, de paso, nada más, no se mezclen con estas cosas. Están en la tierra como extranjeros, no son ciudadanos de la tierra, son extranjeros celestiales y peregrinos espirituales. Y como tales, entonces deben llevar una vida diferente a la que llevan las personas que no tienen a Dios o las personas que son aquí de este mundo. Entonces, la vida de los peregrinos y extranjeros debe ser diferente y no como la de las personas mundanas. Es decir, se deben abstener de la vana manera de vivir y la vana manera de vivir es una vida que
procede de los deseos carnales. Cuando la carne, mis hermanos, domina nuestra alma, estamos en una vana manera de vivir. Así es que Pedro exhorta, y es como si dijera, para que puedan mostrar a otros que son extranjeros celestiales, deben abstenerse de los deseos carnales. Esta es la lucha que tenemos como hijos de Dios y que tenemos, mis hermanos, como cristianos. Y el apóstol Pedro nos ruega y ruega a los que son extranjeros en esta tierra que se abstengan de estos deseos. Ahora, estos deseos, dice Pedro en el versículo 11, batallan contra el alma. Acuérdate que todo lo que Dios hizo, ¿no? Con respecto a la prueba de la fe, que es más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Y luego dice, y glorioso, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces fíjate, los deseos carnales batallan contra el alma para que no llegue el alma a esta plena salvación. Y por desgracia, mis hermanos, en esta batalla, muchos cristianos la pueden perder y la han perdido. Por lo general, pensamos en cosas buenas, amamos cosas buenas, decidimos hacer cosas buenas, pensamos con la mente, amamos con la parte emotiva, decidimos con la voluntad. Sin embargo, los deseos carnales batallan contra lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Es decir, batalla contra lo que amamos con nuestra parte emotiva, batalla contra lo que decidimos con nuestra voluntad. Estos deseos carnales trabajan para contrariarnos. Ahora, los deseos carnales son contrarios a nuestros buenos pensamientos, a nuestras buenas intenciones, a nuestras buenas decisiones. Entonces debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este mensaje es interesante porque hay mucho que hablar. No me quiero entretener en esto. Aquí te podría hablar de las de aquellas partes de la carne que ambicionan más de lo que debemos ambicionar o tener o ser en esta tierra, ¿no? Algunos no se conforman con una mujer, quieren varias mujeres. Algunos no se conforman con su salario, quieren enriquecerse. Algunos no se conforman con su liderazgo, quieren tener todavía mucho más poder. Algunos no se conforman con ciertas cosas materiales, anhelan más todavía. O sea, todo ese asunto que batalla contra el alma, podríamos hablar muchas cosas. No me voy a entretener, pero creo que con esto espero que quede claro. Y más en estos tiempos en los que nos damos cuenta, mis hermanos, y estamos viviendo la realidad de que pues muchas cosas ya no funcionan ante un encierro como en el que estamos. ¿Para qué queremos tanta cosa si nos tenemos que mantener en casa? Y ahí podemos probar que lo único que vale la pena es todo lo que hayamos experimentado de Dios. Ahora, versículo 12 nos habla de una excelente manera de vivir entre los gentiles. Porque aquí en el 12 dice: manteniendo excelente, dice la versión, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al ver con sus propios ojos vuestras buenas obras. La manera de vivir, mis hermanos, que aquí se menciona, debe ser la santa manera de vivir del capítulo 1, versículo 15. Y la buena conducta en Cristo del capítulo 3, versículo 16, en donde dice:
acá. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, una vida no solamente dedicada a Dios, sino aquí se nos está hablando de una vida saturada de Dios en todas las áreas que tenemos. Es una vida saturada de Cristo. Qué interesante, saturada del mismo Dios viviente. Ahora, la manera de vivir de los creyentes debe ser excelente, es decir, debe ser hermosa en cuanto a sus virtudes. Debemos llevar tal vida, mis hermanos, entre los gentiles, entre las naciones, entre donde nos desenvolvemos. En el versículo 12, la palabra griega traducida aquí gentiles también podría traducirse naciones. Entonces, todas las naciones se componen de gentiles, nuestra manera delante de ellos debe ser una manera santa de conducirnos delante de ellos. Luego, el versículo 12, hablando del día de la visitación, dice que si mantenemos una excelente manera de vivir entre los gentiles, ellos al observar nuestras buenas obras, dice, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Esta palabra griega traducida a visitación es una palabra que tiene un significado es observación, inspección, supervisión o vigilancia. Entonces, el día de la visitación es el día cuando Dios velará por su pueblo peregrino aquí en esta tierra, como un pastor que vela por sus ovejas errantes. Entonces, Él velará por ellas y llegará a ser el pastor y guardián de sus almas, dice el versículo 25. Por consiguiente, el día de la visitación de Dios es el tiempo cuando Dios ejerce su cuidado y su vigilancia sobre su pueblo. Qué interesante. Los gentiles deben ver esta acción en el día de la visitación cuando Dios visita a su pueblo. Quiero hablarte un poquito para que podamos tener entendimiento de lo que es el día de la visitación según la palabra que está escrita aquí en el griego. Esta palabra es interesante, lo que quiere decir el día de la visitación. No sé si se han percatado de la visitación de Dios, por ejemplo, en las reuniones de iglesia o en el ministerio que la iglesia tiene como sacerdocio de Dios. Porque Dios nos visita y creo que la iglesia hemos experimentado esta visitación de Dios. Creo que todos podemos testificar que cuando estamos adorando a Dios o los que ministramos la palabra a los santos, tenemos la sensación en lo más profundo de nuestro ser que Dios viene y nos visita con su cuidado y nos vigila. En cada reunión Dios viene y nos hace una visita. Cuando la reunión es de acuerdo a la norma de Dios, el Señor visita a su pueblo y muchos de nosotros creo que podemos testificar que hemos experimentado al Señor como el visitador divino en nuestros días. Esto es algo que el Espíritu tiene que discernir, ¿no? Cuando estamos alabando al Señor, cuando se está compartiendo la palabra, realmente tenemos una visitación del Señor. Pero aquí podemos preguntarnos, ¿con qué propósito viene Dios a visitarnos? ¿Viene acaso para juzgarnos? Aunque hemos hablado mucho de los juicios de Dios y que la iglesia tiene que ser juzgada primero porque el juicio, aquí lo dice Pedro, comienza por la casa de Dios, déjame decirte que no. En vez de juzgarnos, Dios nos visita con el propósito, mis hermanos, de vigilar y de observar cómo estamos y qué estamos haciendo.
Es como si Dios viniera y nos dijera, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo lo que están haciendo? En mi nombre y en mi espíritu, ¿no? Imagínate Dios preguntando eso y preguntando si todo está bien. Entonces la visitación de Dios es como la de un pastor que visita a su rebaño en cierta vigilia. Los pastores, acuérdense que muchas veces cuando salen con el rebaño a otro lado, duermen con ellos y de repente cuando hay un ruido o alguna cosa así, ellos se paran y están vigilando que todo esté correcto. De eso se trata esta vigilancia. Esto es muy interesante porque la visitación de Dios es semejante a esto. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual el apóstol Pedro se refirió al Señor como el pastor y guardián de nuestras almas en el versículo 25. Entonces, nuestro Salvador es nuestro pastor y nuestro guardián. Él nos pastorea, nos vigila a fin de cuidarnos. Este es el entendimiento correcto, creo yo, de esta palabra visitación que está en el versículo 12. Y tenemos que entenderla correctamente. Dios nos visita porque Él es nuestro guardián. Dice un salmo: no duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿De dónde me viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces empieza a hablar de cómo el Señor es guardián de su pueblo. A eso se refiere esta palabra. Ahora, nuestros opositores, dice aquí, glorificarán a Dios en el día de la visitación. En el versículo 12, Pedro dice que si mantenemos una excelente manera de vivir entre los gentiles, con el tiempo ellos glorificarán a Dios a causa de nosotros en el día de la visitación. Bueno, en este versículo, Pedro parece que está diciéndole a los santos: los opositores ahora murmuran de ustedes, pero si mantienen excelente su manera de vivir entre ellos, si llevan una hermosa calidad de vida y una excelente conducta, ellos observarán sus buenas obras, dice, y glorificarán a Dios en el día de la visitación. Al verlos, ellos van a comprender que ustedes estaban bajo la vigilancia de Dios y van a decir: verdaderamente este es el pueblo de Dios, verdaderamente el Dios del universo es el Dios de este pueblo y de estos creyentes. Entonces, tarde o temprano, el resultado será que se le dará gloria a Dios, porque estos opositores, dice aquí la Escritura, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Bueno, de esto está hablando Pedro, y de esto tenemos que tomar cuenta nosotros y hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ser excelentes en medio de una generación que no conoce a Dios. Ahora, excelentes no es la excelencia, esa palabra también perdón lo que voy a decir, esa palabra se manoseó mucho, se ensució mucho esa palabra con todos aquellos que hablaban de la excelencia, ¿no? Refiriéndose a que la vida de excelencia es una vida que tiene mucho dinero. Eso no es. La vida de excelencia es la vida que se somete a Dios y es la vida que da un fruto de Dios y se muestra excelente a través de las virtudes en un mundo que no conoce a Dios, para que el día de la visitación los que no conocen a Dios y murmuran contra nosotros glorifiquen a Dios que nos visitó. Espero que quede claro esto. En los versículos 13 y 14, Pedro dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Fíjate, es por causa del Señor, no si estamos de acuerdo o no, sino por causa del Señor. Dice, ya sea el rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Ahora, ¿qué significa la palabra institución? Fíjate, esta palabra literalmente significa creación, como en lo que escribió el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, se refiere a cualquier cosa hecha, cualquier persona, edificio, regulación u ordenanza. Una versión en inglés, la King James, y la versión, otra versión, traducen esta palabra griega como ordenanza, ¿no? En este versículo, esta palabra institución significa regulación, ordenanza o principio establecido, y es más o menos lo que dice ahí. Entonces, en el versículo 13, institución significa la acción de elaborar regulaciones u ordenanzas, muy similar al acto de promulgar leyes por parte de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces, según el contexto, toda institución humana incluye al rey como a superior y también a los gobernadores como por él enviados. Bueno, aquí Pedro lo que le está diciendo a los creyentes, que por causa del Señor, es decir, para que el Señor pueda ser expresado y glorificado, nosotros debemos someternos a toda institución humana, aunque no estemos de acuerdo. Esto ya choca con muchos de nuestros pensamientos y tal vez con muchas de nuestras tendencias, pero tú y yo, acuérdate que somos extranjeros y peregrinos y que todo lo que hacemos es por causa del Señor. Y es interesante que lo ponga aquí el apóstol Pedro de esta manera, ¿no? Para que él pueda ser expresado y glorificado. Ahora, en el versículo 15, Pedro añade, porque esta es la voluntad de Dios. Eso está todavía más tremendo, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos son los del versículo 15, que son los calumniadores mencionados en el versículo 12. Así es que esto se refiere el apóstol Pedro, su epístola, cuando dice que debemos ser sujetos a toda institución humana. En el versículo 16, Pedro dice algo interesante. Fíjate, él habla aquí de usar nuestra libertad como esclavos de Dios. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como capa para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios, dice una versión. Es decir, nunca debemos usar nuestra libertad para hacer lo malo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. No debemos decir, pero es que ¿acaso no somos libres? Entonces, como soy libre, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Dice Pedro, cuidado, nosotros no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia. Podemos poner como pretexto eso, ¿no? Entonces, eso significa que somos libres y podemos decir, como estoy bajo la gracia, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Cuidado con hablar así, porque a veces ni la gracia la podemos llegar a entender bien y pensamos que Dios va a pasar por alto cosas que Él nunca va a pasar por alto. Cuidado con eso, mis hermanos. Entonces no podemos pensar que somos libres y podemos obrar así. Como no estamos bajo esclavitud, sino bajo la esclavitud de la ley, sino de la gracia, pues somos libres. Bueno, sí, en efecto somos libres, pero no debemos usar nuestra libertad como excusa para comportarnos indebidamente. Más bien, al contrario, debemos usar nuestra libertad como esclavos de Dios, porque somos libres de la injusticia y del pecado y somos libres del diablo, de estar bajo sus cadenas. Pero Dios en Cristo nos encadenó y Dios en Cristo nos apresó. Entonces somos libres de una cosa para ser esclavos de otra y debemos usar nuestra libertad como esclavos de Dios, porque eso es lo que somos. Lo que dice Pedro aquí es similar a lo que dijo Pablo en sus epístolas, aunque es cierto que somos libres de la ley
de Moisés, aún estamos sujetos a la ley de Cristo. Y como personas que estamos sujetas a la ley de Cristo, debemos ser esclavos de Dios. Así que por un lado somos libres y por otro somos esclavos de Dios y estamos bajo su gobierno. Eso espero. Hay tantas cosas, mis hermanos, en la vida de los cristianos que rompen estos esquemas que el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pedro está poniendo. Y piensan que ellos son libres para hacer o deshacer como quieran, y debemos tener mucho cuidado porque como esclavos de Dios estamos bajo el gobierno de Dios. Versículo 17 dice: honrad a todos. Esto, mis hermanos, nos tiene que poner a pensar, sobre todo en una cultura tan criticona como la nuestra. Yo no sé si en otras culturas, porque no las conozco, he oído y conozco algo y sé algunas manifestaciones de otras culturas, pero la nuestra, yo nací en ella, lo mismo que tú si eres mexicano. Dice: honrad a todos. Y luego dice una versión: amad la hermandad. Temed a Dios, honrad al rey. Esta palabra que está escrita aquí, fíjate, vamos a leer en la Reina Valera el versículo 17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, pero parece ser que en el griego lo más acertado es amad la hermandad. O sea, déjame ver si te voy a explicar esto. ¿Qué significa el término hermandad? El término hermandad se refiere a los hermanos en conjunto. Porque nosotros somos dados a amar a fulano, a sutano, pero a perengano no, aunque sea cristiano. Y si estamos examinando lo que la Escritura dice, tenemos que darnos cuenta. Mira, una cosa es cuando estamos en contra de alguien porque no está hablando la verdad, y no de alguien, sino de esa mentira que habla o de esa herejía que habla. No podemos estar a favor, pero no quiere decir que lo odiamos, no quiere decir que somos sus enemigos o que es nuestro enemigo. Simplemente no estamos en contra, a favor de que hablen cosas, ¿no?, que no están conforme a las cosas de Dios. Porque aquí, examinando la Escritura, que es lo que estamos haciendo en el caso de las epístolas de Pedro, dice que debemos amar la hermandad, que tiene que ver con los hermanos en conjunto, es decir, como familia. Por ejemplo, a lo mejor tú no te llevas bien con tu hermano mayor o con tu hermano menor o con tu hermana, la que se casó, lo que sea, pero tú amas a tu familia. ¿Me explico? O sea, eso no quiere decir que no amas a la familia, amas a la familia. Y obviamente tenemos que ver si no hay un amor o un llevarse bien entre las familias. Eso también hay que rectificarlo. Solamente te lo puse como ejemplo. O sea, cuando hay un grupo de hermanos reunidos en el temor de Dios, cuando hay un grupo de hermanos reunidos en Cristo, yo debo amar esa hermandad, debo amar esa iglesia, debo amar ese grupo de cristianos que están ahí reunidos. Entonces, al usar esta palabra hermandad, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que no debemos amar a los hermanos solamente como individuos. Es que fulano sí, fulano también, ¿no? De eso está hablando, uno a uno, en forma individualista. Sino debemos amar a todos en conjunto, a la familia, a la hermandad. Esto significa que debemos amar a la familia universal, es decir, a los hermanos en conjunto. Te hablo de la familia universal porque Dios tiene una iglesia universal.
Y si te vas a Japón, y si te vas a China, o te vas a Australia, o te vas a Canadá, allá hay hermanos y debemos amar a los hermanos. Es decir, debemos amar la hermandad. Hemos creído en Cristo y por eso no solamente somos una comunidad, sino dice la Escritura, fíjate lo que dice la Escritura, somos una familia. Estas son las cosas sencillas y prácticas que se nos escapan. Pero tenemos que retomarlas, somos una familia. Ahora, en una familia siempre hay mucha más intimidad que en una comunidad. Es decir, tú vives con ciertos vecinos en la manzana donde vives, en tu casa. Pero tú tienes intimidad con tu familia, no con los vecinos. Bueno, aquí está hablando la familia de Dios que tiene más intimidad y que es una familia a la cual debemos amar como hermandad. Entonces, como somos una familia, nos llamamos hermanos. El hermano fulano, fíjate, ahorita está por ejemplo ahí grabando el hermano Carlos, allá está oyendo el hermano Víctor, hace rato estaban aquí la hermana Lisa y el hermano Benjamín. Somos la hermandad de Dios. Y ahorita tú estás oyendo allá este video pregrabado, tú estás oyendo allá, tú eres parte de la hermandad a quien yo debo amar. Y yo soy parte de la hermandad a la que tú debes amar. De eso está hablando aquí el apóstol Pedro. Entonces, somos una familia. Si no perteneciéramos a la misma familia, ¿cómo podríamos ser hermanos los unos de los otros? No importa cuál sea el color de nuestra piel o lo que sea del color de nuestros ojos, lo que sea, todos somos hermanos en la familia de Dios. Aleluya, aleluya por esta familia mundial, por esta familia universal, porque esta familia, mis hermanos, ya ha existido desde hace casi 2000 años. Esta palabra hermandad del versículo 17 justamente se refiere a esta familia. Es decir, debemos amar a los hermanos que componen la familia de Dios con un sentimiento de fraternidad. Esto es lo que significa amar la hermandad. En este tiempo, mis hermanos, debemos cambiar muchas cosas que necesitamos pensar a la luz de la Escritura. Porque son pocos los cristianos que tienen el sentir de que al amar a los hermanos, aman la hermandad. Y tenemos que entender lo que Pedro está diciendo aquí. Entonces, esto nos enseña que los cristianos de hoy han tomado conciencia de la vida corporativa, de la vida de iglesia, cuando amamos la hermandad. Pero cuando no tenemos este concepto bien claro, no hemos tomado conciencia de esta vida corporativa. Sin embargo, la iglesia es algo no de un solo individuo, sino algo corporativo, algo de grupo. En el versículo 9 vimos que la iglesia es un linaje, un sacerdocio, una nación, un pueblo, dice el versículo 9, para posesión de Dios. Ahora el versículo 17 vemos que la iglesia es una hermandad. El sacerdocio, mis hermanos, cumple la función de servir a Dios. La hermandad nos habla del amor hacia los hermanos. Entonces debemos amar a todos los hermanos, según lo que dice aquí el apóstol Pedro, en conjunto. Es decir, debemos amar a los hermanos en un sentido corporativo. Qué importante es esto. Vamos a suponer que se reúnen 12 personas de 12 familias distintas. Aunque pueden amarse los unos a los otros, este amor no va a ser igual que el amor de una hermandad. Pero en el caso de 12 personas que pertenecen a la misma familia, que nacieron de los mismos padres, el amor que se tengan los unos a los otros va a ser un amor que brota
¿Sabes de qué? De una hermandad. Yo tengo 5 hermanos, 1 menor y 4 mayores que yo. Y uno no deja de estimarlos porque somos hermanos. Hay variantes, yo lo sé, hay muchas variantes, pero finalmente somos una hermandad. Mis 5 hermanos y yo. Bueno, la familia de Dios es una hermandad que tenemos que amar. Y es una familia mucho más grande en la que Dios nos permitió nacer. Y dice el apóstol Pedro que debemos amar la hermandad. Dice aquí la Biblia, en esta parte del versículo 17. Entonces, los que nacieron de los mismos padres aman a cada miembro de la familia, se preocupan por cada uno de ellos, y esto ejemplifica lo que es amar la hermandad, amar la totalidad de los hermanos. Entonces, en la iglesia no amamos meramente a los distintos hermanos. Yo amo al hermano Jorge y al hermano Felipe, pero los otros hermanos tenemos que amar. O sea, el amor tiene que ser así, un amor de la hermandad de todos ellos. Así es que no amamos a los hermanos de una manera individual, sino la totalidad de los hermanos en un sentido colectivo. Donde se reúne una iglesia debemos amar esa reunión de iglesia. Qué interesante. Luego el apóstol Pedro da una exhortación, a los criados. En el versículo 18 Pedro dice: criados, estad sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los perversos, ¿no? O a los difíciles, dice la Reina Valera. A ver, ya no estamos en el tiempo de la esclavitud, por lo menos no de la esclavitud en la que se veía antes en nuestro país. Pero seguramente tienes un patrón, un jefe superior, alguien que está sobre ti como autoridad. Entonces tenemos que aplicar estos versículos, porque este es otro aspecto de la vida cristiana. Entonces Pedro manda a los criados a que se sometan a sus amos en todo temor, con todo temor. Un temor santo. De este temor el Espíritu de Dios menciona a través de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 12, ¿no? Habla de este temor. Entonces la exhortación a que nos comportemos de una manera santa es una advertencia saludable, una advertencia seria que el apóstol Pedro nos está haciendo acá. Entonces, este libro hace mención de tal temor en varias ocasiones, porque una enseñanza como esta tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Por qué tenemos que amar la hermandad? ¿Por qué tenemos que ser exhortados los que están bajo el gobierno de alguien? ¿Por qué nos tenemos que sujetar a toda institución humana? ¿Por qué no debemos usar o debemos usar nuestra libertad como esclavos de Dios, no haciendo lo que queramos? O sea, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué es todo esto? Porque estamos bajo el gobierno de Dios. Conocer a Dios no es conocer que Él hace mágicamente. Como el Señor te lleva en un remolino y te regresa. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es entender lo que Dios nos está diciendo a través de sus apóstoles, porque se supone que la vida cristiana que llevamos es una vida cristiana apostólica. ¿O no? Yo creo que sí. Luego en los versículos 19 y 20 se nos habla de la gracia, ¿no? Que es la motivación y la expresión de la vida divina. Dice, porque esto es gracia si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. Vamos a leerlo aquí en la versión Reina Valera. Dice,
porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pero otra versión que creo yo que nos da mucha luz para poder entender esto, dice de otra manera, dice, porque esto es gracia. ¿Qué es gracia? Si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Mira, yo siempre me pregunté, sobre todo de más joven, ¿cómo es que Esteban pudo aguantar tanto sufrimiento en una muerte temprana cuando él era un joven? Porque el primer mártir ahí en el capítulo 7 de los Hechos fue un joven llamado Esteban. Mientras otro joven llamado Saulo detenía las ropas de quienes lo estaban matando. Y todavía este joven, siendo muerto a pedradas y a golpes, pudo decir al Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Eso, yo decía, Señor, ¿qué tienen ellos que pueden aguantar eso? ¿Por qué Pablo no se echó para atrás después de todo lo que sufrió? Obviamente el Señor se lo había profetizado y se lo dijo. Dice, yo escogí a para que sepa lo que es sufrir por mi evangelio, pero también lo escogí para llevar mi evangelio acá y allá, y Dios lo escogió para una misión bien importante. Pero ¿cómo sufrió el apóstol Pablo? No sé si Dios le dijo, mira, si hiciste sufrir a los míos, ahora tú como eres mío vas a sentir lo que ellos sufrieron, porque de repente Dios actúa así. Y perdóname, hermano, pero si tú has leído la Biblia, vas a ver que Dios actúa así. ¿Quién trajo a los enemigos sobre Israel? Dime quién. Dios mismo. Ahí está escrito en Isaías, ahí está escrito en los profetas. Entonces, yo decía, para no desviarme de esto, este es otro asunto, espero que lo entiendas en la medida en la que te lo dije, pero yo decía, ¿cómo le hacen para aguantar? Fíjate, Pablo aguantó golpizas, apedreos, intentos de asesinato bajo juramento de 40 hombres malvados que lo odiaban, naufragios, enfermedades. El Señor le puso un agente de Satanás que estuviera ahí oprimiéndolo. Entonces, ¿por qué? Bueno, no es tan difícil entenderlo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, por gracia vas a salir adelante de todas estas cosas. Por eso dice, ¿qué gloria es si padeciendo eres abofeteado y lo soportas? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, ciertamente es gracia delante de Dios. Entonces yo veo que Dios le da gracia a los suyos cuando vienen los tiempos de sufrimiento y los tiempos difíciles, que a pesar de que traes una diarrea, a pesar de que traes un cólico en la vesícula, a pesar de que te duele una muela, a pesar de que lo que sea, la gracia de Dios está ahí. Entonces Pedro está diciendo que por tener conciencia de Dios estamos dispuestos a sufrir aflicción y padecer injustamente, es decir, sufrir el maltrato. Y dice Pedro, esto es gracia. O sea, por la gracia de Dios sufrimos esto. No quiere decir que vamos a ir a buscar sufrimientos, ¿no? Solitos llegan, no te preocupes. Hace un tiempo fuimos a comer algunos hermanos a un lugar y me acuerdo que ahí estaba Carlos. ¿Te has de acordar, Carlos, que comiste re bien? Y en la noche te pusiste malísimo.
¿Y saben qué significó eso? Una operación de vesícula. Entonces, no quiere decir que él estaba sufriendo por el Evangelio, porque obviamente no era por el Evangelio, pero era un tiempo de ser abofeteado. Entonces dice que en Cristo tenemos que pasar estas cosas, dice, esto es gracia. Tampoco te deseo que te operen a ti de nada, yo espero que Dios te prospere en todo, así como prospera tu alma, dice Juan. Yo tomo esos versículos y lo deseo en ti, sobre todo que vivas en salud, en una salud de Dios, y quieta y reposadamente también, pero tenemos que fijarnos a los estándares de Dios, que son tremendos también. Bueno, esta palabra traducida gracia en el versículo 19 es caris, se refiere a la motivación de la vida divina que está en nosotros y a la manera en que se expresa en nuestro vivir, la cual es nuestro comportamiento. Entonces, nuestra manera de vivir llega a ser grata y aceptable ante el hombre y ante Dios, dice el versículo 20. Esta misma palabra griega se traduce mérito en Lucas 6, 33 al 34 y gracias en Romanos 7, 25. Bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones. La gracia, mis hermanos, es de hecho el Dios de la Trinidad que llega a ser nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Entonces, basándonos en esto, que esto es la gracia, en entender que la gracia es Dios para que lo disfrutemos, podemos decir que aquí la gracia es la motivación de la vida divina que está dentro de nosotros y la expresión de la misma en nuestro vivir. O sea, lo que nos motiva a vivir aunque sufrimos es la vida de Dios adentro de nosotros, esa es la gracia. ¿Te das cuenta? Esto es llegar a ser en nuestro comportamiento algo que es grato y aceptable ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque muchos cuando se enferman maldicen, muchos cuando les van mal se desaniman, muchos cuando quiebran sus negocios dejan al Señor, muchos cuando no les salen las cosas como quieren o no se casó con él o con ella quien quería que se casara, dejan a Cristo. Son así. Es decir, la motivación que Dios les dio la han apagado, porque es Dios mismo al que apagan, y entonces naufragan en su vida hacia las tinieblas, no haciendo caso de la gracia, pasando la situación difícil y no dejando a Dios pase lo que pase, porque, insisto, esta gracia es la misma que nos motiva en nuestro diario vivir. Llega a ser nuestro comportamiento y es algo que es grato y aceptable ante Dios y ante los hombres. Ahora, estas palabras, tener conciencia de Dios, también significan esto, tener presente a Dios, es decir, percatarse de la relación que uno tiene con Él. Y esto nos indica que uno vive en una comunión íntima con Dios, manteniendo una conciencia buena y pura ante Él. Según el contexto, mis hermanos, el sufrimiento injusto del cual habla aquí el versículo 19 debe de referirse al maltrato que dan los amos incrédulos, quienes se oponían y perseguían a sus siervos creyentes a causa del testimonio cristiano, ¿no? 1 Pedro 3, 14 al 18 y 1 Pedro 4, 12 al 16. Ahora, estos versículos que te acabo de decir hablan acerca del comportamiento que como cristianos exhibimos en nuestra vida diaria. Esto es bien tremendo, porque este es nuestro testimonio, ¿no? Lo que exhibimos diario en la vida. La vida cristiana, mis hermanos, está muy relacionada con nuestro comportamiento. Te lo vuelvo a repetir. La vida cristiana tiene mucha relación, está muy relacionada
con nuestro comportamiento. Vamos a suponer que no tuviéramos la vida divina adentro de nosotros. Esto haría la vida familiar muy difícil, especialmente en las relaciones con los suegros, los cuñados, lo que sea, en particular con las gentes que de repente son menos aceptables, ¿no? Déjame decírtelo, los suegros. Es raro encontrar a un hombre que desee que su suegra viva con él o con su familia. Del mismo modo, a las mujeres casadas no les gusta que sus suegras vivan con ellas. Tanto para el marido como para la mujer, la suegra podría causar muchas dificultades y por esta razón, desde una perspectiva humana, no es aconsejable que la suegra viva con la pareja. Lo que queremos decir es que si somos personas que no poseen la vida divina, tendremos problemas en nuestra vida matrimonial sin importar cuánto nos amemos el uno al otro. Yo he visto aún cristianos que han dejado un poco de lado su vida íntima con Dios, su intimidad con Dios, su relación con Dios, esta relación, esta comunión con Dios, la han dejado que por pensar dónde pasar la Navidad o el Año Nuevo, se pelean. Cuando dejamos a Dios, esto se vuelve un caos, ¿no? Nuestro comportamiento. Bueno, al menos nos enfrentaremos a 5 grandes problemas. Fíjate, a esto nos vamos a enfrentar. En primero está nuestro temperamento, nuestra manera de ser. Segundo, nuestros hábitos, nuestra formación. Y quinto, nuestra propia manera de entender las cosas. Ahí nos vamos a enfrentar segurísimo a todo esto, o estamos enfrentándonos a esto. No importa cuán parecidos pueda ser el esposo y la esposa, siempre habrá diferencias entre ellos con respecto al temperamento de cada uno, a su perspectiva y forma de ser, a sus hábitos, a su formación y a la manera en que cada uno entiende las cosas. Tan es así que se escribió un libro muy famoso, de que ellas son de un planeta y ellos son de otro planeta. No me acuerdo qué planetas nombraron ahí, si Marte y Venus, pero así de difícil es la situación. El esposo tendrá su manera de ver las cosas y la esposa también. Lo mismo la esposa tendrá sus respectivos hábitos y su manera de vivir y su forma de ser, y también el esposo. Entonces, ellos, mis hermanos, encontrarán dificultades, los esposos, con respecto a 5 factores problemáticos: el temperamento, la forma de ser, los hábitos, la formación y la manera de entender las cosas. Esto va a suceder aun cuando el esposo y la esposa se amen mucho el uno al otro, y aun cuando sean personas refinadas y sean educadas, esto va a pasar. Al menos habrá ocasiones en que encontrarán la situación insoportable y discutirán el uno con el otro, ¿no? Si la suegra se encuentra en esos momentos de visita, bueno, encontrará la situación totalmente desagradable, inaceptable, y ni siquiera querrá observar una situación tan falta de gracia, ¿no? Porque, insisto, la gracia es el vivir, la motivación de Dios, del Dios de la Trinidad dentro de nosotros para vivir bien, de una manera excelente en cualquier circunstancia. Eso espero que quede claro. Entonces aquí Pedro es como si dijera: miren, hermanos judíos, porque le está escribiendo a los judíos, ustedes ahorita están padeciendo persecución y algunos de ustedes tienen amos perversos que les tratan injustamente, pero ustedes han estado dispuestos a sufrir un injusto trato como este. Esto es agradable, placentero y aceptable ante el hombre y ante Dios. Qué curioso, ¿no? Desde la vida de Cristo,
Cristo no le cortó la oreja a aquel joven que lo fue a apresar entre muchos otros, sino fue un apóstol el que lo hizo y el Señor lo reprendió. ¿Te acuerdas? ¿Y quién fue? Pues estaba Pedrito justamente. Imagínate a un apóstol del Señor que dijo, yo voy a dar mi vida contigo hasta la muerte, y cuando te llegan a apresar al maestro, él le corta la oreja a un hombre y el maestro lo regaña. Entonces, ¿qué dices? Pues yo ya no puedo defender aquí a nadie, avientas la espada y te echas a correr, porque ¿qué haces ahí? Entonces, no es la manera como uno ve las cosas y como uno se comporta, la manera que le agrada a Dios, si no estamos en comunión con Dios y pidiendo que Dios dirija nuestra vida desde adentro, es decir, nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento se ajuste a las normas de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, Señor, pues tú dijiste que te iban a arrestar, que te arresten a gusto, yo no me meto, mejor después nos encontramos de otra manera o lo que sea? Pero Pedro no lo dijo así, ni lo iba a decir, ¿no? Estaba escrito que Jesucristo venía como una oveja mansa al matadero, y pues ellos actuaron de otra manera. Entonces, esto es a lo que Pedro se refiere cuando dice, esto es gracia. Cualquiera que observe a un creyente vivir de este modo en medio del sufrimiento, de la persecución, va a tener que reconocer que eso es gracia. Eso también es algo digno de nuestra acción de gracias a Dios. Entonces, si una persona, vamos a suponer que la suegra observa a su hijo y a su yerno que viven de esta manera, dirá, gracias Señor Jesús por tu gracia, porque qué bien viven estos. Pero si es un matrimonio que se está contradiciendo todo el tiempo en todo, hay que ver que se tiene que arreglar algo. Fíjate, esto es muy importante que lo entendamos porque habla de nuestra manera diaria de vivir. Entonces, como hemos visto aquí en el versículo 20, estamos en el capítulo 2, Pedro dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. No tiene mérito alguno si habiendo pecado soportamos el ser abofeteados, pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es gracia delante de Dios. Una situación así, mis hermanos, indica que nuestro vivir, es importante que entendamos esto, nuestro vivir expresa la operación que realiza la gracia de Dios dentro de nosotros y por medio de nosotros. Entonces, nos damos cuenta que con respecto a tal forma de vivir, Pedro diga, esto ciertamente es gracia delante de Dios. La Reina Valera dice es agradable, pero creo que algo más cercano a lo original es esto es gracia delante de Dios. Cierro con esto. Si no tenemos noción alguna de que la vida divina esté en nosotros, como la gracia que produce en nosotros todo lo que Dios es, y si no tenemos tampoco la experiencia de esta gracia, no seremos capaces, mis hermanos, de entender lo que Pedro quiere comunicarnos aquí en este versículo tan difícil, aunque lo leamos una y otra vez. Entonces, a fin de entender lo que Pedro escribe aquí, necesitamos tener el debido conocimiento de los hechos divinos, como también una comprensión correcta, adecuada de estos hechos divinos. Y además necesitamos tener la debida experiencia de todos estos hechos. Y solo entonces podremos entender lo que Pedro dice y ser nutridos de ellos, porque es una parte difícil, fíjate. ¿Quién puede entender esto? Sujétate a un amo difícil y que te tortura. Pues dices, ¿de qué estás hablando? ¿Quién se va a sujetar a eso? Si nadie nos dejamos. Entonces tenemos que experimentar esto para entender lo que Pedro quiere decir aquí. Aleluya, pues vamos a orar. Padre Santo,
Todas estas cosas, Señor, son imposibles de vivir, Padre, si tu gracia no está ahí. Por eso te pedimos, Señor, que en estos tiempos difíciles tu gracia nos llene y tu presencia nos fortalezca, Señor. A ti encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.